Muy bien, hablamos en este vídeo de los principios didácticos. Grosso modo podemos hablar de esos 6 principios didácticos que van a inspirar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos del principio de identidad, del principio de individualización, del principio de autonomía, del principio de actividad, del principio de socialización y del principio de creatividad. El principio de identidad se va a enfocar relacionando las actividades y los procesos con los intereses, las capacidades, los distintos ritmos de aprendizaje que tiene cada alumno, ¿no? Como docentes, nosotros tenemos que potenciar, respetar la identidad propia de cada individuo, de cada alumno, reforzándola, poniéndola en valor. Recordemos que educar provenía del latín exducere, sacar hacia afuera lo que en esencia ya está dentro del individuo. Educar supone, como digo, sacar esa identidad que es única, que es irrepetible, a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación, debe perfeccionar al individuo, respetando y desarrollando su propia identidad. No se trata de crear un individuo distinto, sino de hacer que florezca el que ya existe, el que ya es. Otro principio importante es el de individualización, que supone, descubrir, desarrollar a cada persona. El proceso tiene que adaptarse al educando, adaptarse a la persona, que es única, que es irrepetible. Y además, esto enlaza mucho con el concepto de educación personalizada. Es fundamental adecuar la educación a la naturaleza humana, a la naturaleza de cada persona. Por tanto, nosotros los docentes tenemos que aproximarnos al objeto de estudio, que es el alumno, ¿no?, con la finalidad de conocerlo en todas sus dimensiones, en todas sus facetas, en sus características. Otro principio importante es el de autonomía. La autonomía, está relacionada con un concepto que es el de libertad, ¿no? Libertad en este sentido en la toma de decisiones. Una de las principales funciones que tiene la educación es poder conducir al individuo hacia su propia autonomía. Formarlo como un ser humano completo. La labor del docente, por tanto, debe consistir en ayudar, en orientar al alumno de un modo que sea capaz de vivir autónomamente en su contexto, en su entorno, de un modo responsable y respetuoso con los demás. Hay, múltiples experiencias que estudian ese principio de autonomía o que ponen en práctica el mismo a lo largo de la historia de la pedagogía, como por ejemplo la escuela de Summerhill, donde los niños se educaban desde la no directividad, la disciplina de Georgetown, la educación liberadora de Paulo Freire y la teoría de la no directividad de Carl Rogers. Por otra parte, estaría el principio de actividad, que va a poner el foco en la actividad del propio alumno, es decir, que opere, que actúe, que haga cosas. Operatio, en latín, significa actividad. Operativa significa centrada en la actividad del alumno, ¿no? Es a través realmente de la actividad como se aprende. Uno de los principales autores de la escuela nueva, de la escuela progresista que hablamos, es John Dewey. John Dewey, filósofo y pedagogo estadounidense de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que a su vez fue maestro de William Kilpatrick, que fue el autor del método de trabajo por proyecto, que veremos más adelante. Pues John Dewey fue uno de los pioneros en ver esa perspectiva de la actividad, ¿no? Él decía que era fundamental el concepto de learning by doing, o aprender haciendo. El aprendizaje, por tanto, debía estar basado en la experiencia, que es lo que conseguía que el individuo no solo acumulase conocimientos, sino también destrezas y actitudes. Esas destrezas y esas actitudes que le van a resultar de gran ayuda, yo diría indispensable, para poder vivir en sociedad. Y continuando con la sociedad, uno de los fundamentales principios es el principio de socialización. A mí me gusta decir que la educación es ante todo un proceso de socialización del individuo, un proceso de socialización de la persona. Por tanto, uno de los fines de la educación es que el individuo, que la persona, pueda ser un individuo, una persona, un miembro activo, un miembro integrado en la sociedad en la que vive, ¿no? Participativo en la misma. Es decir,
Es una visión del alumno como un ser con conciencia crítica y conciencia social, que va a ser capaz de transformar la misma para que sea un mundo mejor. John Dewey decía que una sociedad se sostiene, entre otras cosas, a través de la autorrenovación de los miembros maduros o ya antiguos, ¿no? Que van a ser sustituidos por los miembros inmaduros, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el medio social pues se erige en un ambiente, en un agente, perdón, educativo. Otro principio fundamental es el principio de creatividad, que es el que nos va a proporcionar, digamos, la habilidad de buscar soluciones a los problemas. Si siempre hacemos lo mismo y aparecen nuevos problemas, no se van a poder solucionar, ¿no? Aquí es muy importante la aportación de Ken Robinson, ¿no? Y Arónica, ¿no? Él tiene una charla TED muy conocida que la podéis ver en internet, en YouTube, ¿no? Que es Las escuelas matan la creatividad, que viene a decir, grosso modo, que las escuelas tal y como están concebidas actualmente, pues matan la creatividad de los alumnos, porque intentamos meterlos pues por un camino forzado muchas veces, ¿no? Es un error, por tanto, que nuestro sistema educativo esté centrado únicamente en la habilidad académica. Todos los seres humanos tienen la potencialidad de ser creativos. Hay múltiples estudios que demuestran cómo a la edad de 5 años los niños son muy creativos, pueden darte muchísimas soluciones a un problema concreto. Conforme vamos avanzando en edad, esa creatividad va bajando. Y es la escuela la que ha llegado en medio, ¿no? Habría que reflexionar sobre, bueno, qué tiene que hacer la escuela para fomentar la creatividad. Muchísimas gracias por vuestra atención y continuamos con el estudio de la asignatura.